Muy buenas, mis queridos hermanos, amigos y familiares que en el día de hoy separamos de este tiempo para ver una proclama de la palabra del Señor bajo el tema con los lentes correctos en este espacio de valores de la fe. Leamos la escritura en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39 y dice así: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Acompáñanos en una palabra de oración. Padre, gracias te damos porque eres muy bueno. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de proclamar tu palabra, Señor, en este espacio. Queremos rogar que la gracia, poder, presencia y unción de lo alto, Señor, esté en este tiempo. Bendice a cada una de las personas que separan tiempo para ver esta proclama de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les dije hace unos segundos, hoy me gustaría hablarles bajo el tema con los lentes correctos. Hay algo que nos damos cuenta, la mayoría de nosotros, cuando llegamos a un punto de la vida donde nos damos cuenta de que nuestra vista tiene dificultades para ver con claridad y nitidez. Entonces vamos al médico preocupados y nos da la noticia de que tendremos que usar espejuelos frecuentemente para corregir la deficiencia en nuestra visión. Gracias al Señor por los espejuelos, ¿verdad? O lentes, si no las limitaciones fueran grandes, apenas a la media edad de nuestra vida, y que además estas se van incrementando con el paso de los años. Hoy quiero enfatizar más que todo en aquellos principios bíblicos que son como lentes que ponemos en nuestra visión espiritual y que nos van a ayudar a ver con claridad y nitidez los caminos por los cuales transitamos. Acompáñame en un recorrido por la palabra para confirmar el conocimiento de estos lentes espirituales y que al final del día podamos corregir nuestra mirada espiritual y así poder desplazarnos con seguridad y a buen paso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lentes? Los lentes son dispositivos que usamos para poder ver, estudiar y entender situaciones u objetos que a simple vista nos cuesta ver a detalle. Así usamos lentes para estudiar el mundo macroscópico como el mundo microscópico. Y en el uso frecuente tenemos los espejuelos o lentes que ponemos delante de nuestros ojos para auxiliarnos al ver entonces con claridad y nitidez. En el camino de la vida está plagado de situaciones que abruman nuestro ser y eventualmente nublan nuestra mirada. En ocasiones pareciera que dejamos de darnos cuenta de lo que nos rodea, conduciéndonos entonces con torpeza y desorientación. Al poner delante de nuestros ojos espirituales los lentes que la palabra de Dios puso a nuestra disposición, traerá claridad y seguridad en nuestro diario vivir. Veamos, el primer lente que encontramos en la palabra del Señor tiene que ver con la confianza. Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8 dice: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Se da cuenta que este verso enfatiza sobre la confianza. Cuando aprendemos a confiar en el Señor, dice este verso que seremos como ese árbol que se planta junto a las corrientes. En el libro de Hebreos capítulo 13, versos 5 al 6, encontramos otro verso que dice: No te desampararé, ni te dejaré.
De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Se da cuenta lo que está diciendo este versículo? El Señor está prometiendo, ten confianza. No te voy a desamparar, no te voy a dejar, sino que solamente confía en mí. Él es el Señor Jesús, es nuestro ayudador, por tanto no temeré. En el Salmo 37, versos 5 al 6, encontramos otra porción de la palabra que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Con estos 3 versos y muchos más que pudiéramos añadir en el día de hoy, nos damos cuenta que Dios premia a los que confían en Él. Si ponemos en nuestra mirada ese lente correcto de la confianza en el Señor, saber de que Él está de nuestro lado, entonces seguramente podremos ver el camino con claridad y nitidez. El segundo lente que no puede faltar en nuestra vista espiritual y es el lente de la paciencia. En el Salmo 40, verso 1 al 5 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Este verso nos habla sobre la capacidad y la necesidad que tenemos de esperar pacientemente en el Señor. Ciertamente quisiéramos las cosas para allá, para ayer, pero en el nombre del Señor necesitamos revestirnos de su paciencia, ponernos el lente de la paciencia para esperar en que Dios tiene su tiempo para cada cosa. Proverbios capítulo 14, verso 29 nos dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El Salmo 37, versículo 7 nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres en motivo de que Él prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Queridos hermanos, a veces nos vemos tentados cuando vemos que el impío florece. Debemos tener la paciencia para poder esperar en el programa de Dios, en el proceso de Dios, en el tiempo de Dios. El tercer lente que encuentro en la Escritura es el lente de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos queridos, la voluntad de Dios es la mejor, es agradable y perfecta. ¿Cómo podemos nosotros tener los lentes de la voluntad de Dios? Lo podemos conseguir si transformamos nuestro entendimiento todo el tiempo con la palabra de Dios. Cada vez que nutrimos nuestro entendimiento, nos nutrimos de la palabra del Señor, dejamos que la palabra de Dios nos corte, nos eduque, nos edifique. Entonces estamos renovando el entendimiento una y otra vez. El entendimiento quiere decir la capacidad de comprender, de entender. Sí, tiene mucho que ver con el conocimiento. Entonces, una vez que nuestro entendimiento es enriquecido y renovado día a día, entonces podemos entender y ver mejor la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Próximo verso lo encontramos en Jeremías capítulo 29, verso 11 al 13, y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, note las cosas. 1, me invocaréis. 2, vendréis. 3, oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Esta frase, me buscaréis de todo vuestro corazón, habla sobre la necesidad de acercarnos a la presencia del Señor con sinceridad. De manera que viendo este último verso, nos damos cuenta que cuando nos acercamos a Él con sinceridad, Él promete revelarnos su voluntad, revelarnos los vericuetos del camino, las encrucijadas que aparentemente parecen buenas, parecen loables. El Señor, como conoce lo mejor y sabe lo mejor, entonces si sinceramente venimos a Él y traemos el lente de la voluntad de Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, indícame tu voluntad. Señor, revélame tu voluntad. Entonces dice el Señor, te voy a mostrar mi voluntad y tú vas a poder caminar confiado y seguro, porque ciertamente su voluntad es la mejor. El cuarto lente que encuentro es el lente de sus promesas. En el Salmo 77, versos 7 al 13 dice, ¿desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Escuche esto. Me acordaré de las obras de Jehová, de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas sus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Las promesas de Dios están fieles y están verdaderas. Las promesas de Dios están estables, no se quebrantan. Las promesas de Dios están ahí. El único que puede frustrar que la promesa de Dios se cumpla es usted o soy yo. Cuando obviamos al Señor, cuando lo dejamos fuera de nuestra fórmula, de nuestra vida, entonces ahí es cuando las promesas de Dios fracasan y se frustran. Si tenemos los lentes de las promesas de Dios para ver el camino, movernos en esta dirección, Señor, tú conoces mi presente, tú tienes el control, tú me has dado una palabra la cual no quebrantarás, tú, Señor, me has dado una promesa la cual está viva y vigente. Por tanto, voy a moverme con esa seguridad, voy a mirar el camino a través de la palabra de tu promesa. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20 dice, porque todas las promesas de Dios, escuche esto, son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. De esta manera, hermanos, nunca podemos quitarnos el hecho de mirar a través de las promesas del Señor. El quinto lente que tenemos acá es el lente de la justicia. En el Salmo 106, versículo 3 nos dice, dichosos los que guardan el juicio y los que hacen justicia en todo tiempo. Isaías capítulo 1, verso 17 en adelante dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. El agraviado no es otra persona, sino la persona ofendida, avergonzada y humillada. Dice el Señor, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. De esta manera, este versículo nos dice que si tú y yo nos llenamos de la justicia de Dios, nos ponemos los lentes de la justicia y procuramos que todos nuestros caminos, nuestras decisiones y aquellas cosas en las cuales nos proyectamos estén afilados en la justicia de Dios, entonces dice el Señor, venid y estaremos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana,
La grana era un tinte que se usaba antiguamente para las telas y las pieles, y este tinte era muy fuerte, de color rojo, púrpura o escarlata. Ciertamente el Señor nos promete aquí, si tú procuras vivir tu vida y establecer tu vida bajo los principios de la justicia puestos por la palabra del Señor, entonces, aunque tus pecados o tus faltas o aquellas batallas y luchas que tengas te ensucien de manera tal que seas de un color que pareciera imposible quitar, dice el Señor, serán emblanquecidos y vendrán a ser como blanca lana. Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 nos dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Nuestro Señor dice que Él es justo. Él obra en justicia. Cuando tú y yo procuramos obrar conforme a Dios, entonces vamos a procurar obrar en justicia. Obviamente los conceptos o los códigos que a veces tenemos de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo e injusto, a veces varía de un lugar a otro, de una cultura a otro. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos la cultura del reino, encontramos la justicia de Dios. La palabra de Dios nos alinea, no siendo influenciado por la cultura, ni siendo influenciado por las costumbres, ni aquello que consideramos o nos imaginamos que es así o asado. Cuando leemos su palabra, encontramos entonces que Dios es verdad y que no hay iniquidad en Él, que es justo y recto. Queridos hermanos, si nos ponemos el lente de la justicia y procuramos que nuestros caminos se afilen en esos principios y valores que la palabra de Dios establece, que son justos y son rectos, entonces dice el Señor: soy para ti como roca, que te llevo a la perfección, te lleno de mi espíritu y te ayudo a vivir en rectitud. El próximo lente que encuentro es el lente de la perseverancia. La Biblia dice en Lucas capítulo 8 versículo 15, hablándonos de la semilla que cayó en buena tierra, dice: estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Note la diferencia que tiene este campo del resto de los demás, lo que lo hace que sea un buen campo, y es que retienen la palabra. La palabra no pasó por ellos y siguió su ruta, sino que la retienen, la conservan. Muy importante el verso de la Escritura que dice que no seamos oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Vea lo próximo que tiene este verso y dice que dan fruto con perseverancia. De manera, hermanos queridos, que una de las cosas que tenemos que tener como lente en nuestra mirada espiritual es que ciertamente todo lo que se haga en el reino de Dios necesitamos hacerlo con perseverancia. No podemos dar fruto un día y el otro no. No podemos estar muy animados hoy y mañana no. Ciertamente va a haber batallas y luchas y desánimos y de todo. Pero si tenemos el lente de la perseverancia, procuraremos en el nombre del Señor continuar avanzando. Aunque sea más despacio, unas veces más despacio, otras veces más lento, o otras veces más rápido, pero siempre avanzando con perseverancia. Efesios capítulo 6 versículo 18 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y otra cosa que nos dice en este verso es que debemos perseverar. Y aquí no solamente nos está hablando de perseverar en el camino, de perseverar en las metas, sino está hablando de perseverar en la oración, en nuestro clamor a nuestro Padre Celestial. El próximo lente, hermano, es el lente del contentamiento. Y este es el último lente que quiero que ustedes vean en el día de hoy. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8 dice:
Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Voy a repetir, ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ciertamente, hermanos queridos, podemos ser gente buena, podemos ser gente que sirve y honra al Señor, pero de nada sirve que seamos esa gente que procuremos vivir en justicia, que procuremos agradar a nuestro Señor, si nuestra vida es una amargura constante y todo el tiempo estamos quejándonos que si nos falta esto, que si nos falta acá, que si nos falta acullá, y siempre haya un mensaje en nuestra forma de hablar de malhumorado o de ingratitud. Ciertamente, hermanos queridos, el cristiano tiene que tener esta mirada, y es que Dios nos va a dar más o menos dependiendo de cuánto podemos administrar y dependiendo también de cuánto podemos ser capaces de mantener la doctrina del contentamiento. Esta es algo interesantísimo, hermanos, porque ciertamente usted ve en los talentos que Dios le dio a cada uno según su capacidad. Dios va a dar a cada uno de nosotros según lo que podemos administrar, sin que nos haga daño, porque ciertamente a veces cuando Dios nos bendice más, empezamos a mirar las cosas terrenales y dejamos de mirar las cosas celestiales. Por eso el Señor tiene que ver cómo estamos. Y créanme, hermano querido, que necesitamos desarrollarnos en este lente, el lente del contentamiento. Saber de que nada hemos traído y que sin duda nada podremos llevar. Que nos movamos cada día si Dios dio, bendito sea el Señor. Como decía el apóstol Pablo, sé vivir humildemente, como sé tener abundancia. Sé estar bien como estar mal. Es tener grandes recursos como tener recursos escuetos. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, a que tengamos esta mentalidad. Gracias, Señor, porque tú das. Gracias, Señor, porque tú quitas. Gracias, Señor, porque en cualquiera que sea mi situación, en la abundancia o en la pobreza, lo que quiero, Señor, es que no me falte el abrigo y que no me falte el sustento. Lo demás es por añadidura. Esa es la actitud correcta de aquel que tiene el lente del contentamiento. Cada vez que miramos con nuestros caminos, miremos de esa manera. Gracias, Padre, porque estamos aquí. Gracias por lo que tú nos das. Y a medida que tú nos das más, te damos más gracias. Pero si nos toca perder, también te damos gracias. Porque Dios quiere que nuestra mirada no esté en las cosas terrenales, sino que nuestra mirada esté más allá, en la eternidad. Efesios capítulo 5, verso 19 al 20 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando, oye esto, siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De manera, hermanos queridos, que cuando hay contentamiento en el corazón, sale un gozo continuo, sale una alabanza al Padre Celestial, con salmos e himnos. No estamos pendientes de lo que nos falta, sí estamos proyectándonos a avanzar, a alcanzar más, pero sin coger demasiada lucha, sabiendo de que el Señor nos va conduciendo paso a paso, guiando paso a paso, y en cada día que vivimos podemos alabar y bendecir y proclamar su grandeza, porque el cristiano aprende a contentarse y lo expresa con salmos, con himnos y cánticos espirituales, dando siempre gracias a Dios por todo lo que ha hecho y hará. Queridos hermanos, una conclusión muy bonita en el día de hoy. ¿Cuáles son estos lentes que encontramos y aprendimos hoy? El primer lente para poder ver nuestro camino y poderlo ver con claridad es el primer lente de que no nos falte nunca la confianza.
la esperanza y la gratitud al Señor. Confianza en que Él está de nuestro lado. El segundo lente que vimos es el lente de la paciencia. Que no nos falte la paciencia, que no nos desesperemos. El tercer lente, el lente de la voluntad de Dios. Que siempre estemos dispuestos y le pidamos al Señor, hágase tu voluntad. El lente de las promesas. Que siempre, hermanos, nos mantengamos caminando seguros de que sus promesas se han de cumplir. El lente de la justicia, afilando nuestros pasos y nuestros caminos a lo que Dios establece como justo, a esos principios y valores que el Señor estableció como aquellos que debemos hacer y obedecer. El sexto es el lente de la perseverancia, de que seamos constantes y perseverantes en las cosas que hacemos, sabiendo de que el Señor siempre premia a aquellos que confían en Él. Y el último lente es el lente del contentamiento, dando gracias a Dios por todas las cosas, las buenas y las malas, las abundancias y las pobrezas, aquellas en las cuales nos sentimos más a gusto y aquellas en las cuales nos da mucho más trabajo. Queridos hermanos, Hebreos capítulo 10, versículo 37 a 39, dice este verso tan importante, tan bonito que usamos al principio: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vea este verso lo que dice: un poquito nada más. El Señor nos está diciendo en este día, es un poquito nada más lo que falta. Porque Él viene por su iglesia, Él viene por su pueblo, Él viene por su remanente. Una de mi oración todo el tiempo, todos los días oro y le pido al Señor: Señor, ayúdame a estar preparado para cuando tú vengas en tu reino. Para cuando llegue ese momento en que tú vengas a levantar a tu iglesia, yo sea de esos cristianos prudentes, de esa iglesia que ha estado velando y orando para no entrar en tentación. Falta un poquito nada más, hermanos, pero Él vendrá. El justo vive por su fe. Usted y yo caminamos en este camino por la fe que tenemos en el Señor. Nos ponemos los lentes correctos para que podamos ver con claridad, para no retroceder, porque dice la palabra que los que retroceden no retroceden para bendición, sino retroceden para perdición. Aquí, hermanos queridos, no podemos mirar para atrás ni para coger impulso. Dice la palabra que el que pone su mano en el arado y mirare atrás no es digno de mí. Dios nos ayuda, hermanos queridos, a ponernos los lentes correctos y caminar día a día, paso a paso, sin desesperarnos, sin angustiarnos, sin dar rienda suelta, hermanos queridos, a nada que nos pueda perturbar la mente o el corazón, nada que pueda afectar nuestra visión o que pueda dañar, que podamos ver con claridad que el programa de Dios se cumple así, porque sí, esa es la promesa que se da, esa es la palabra de Dios, si tenemos los lentes correctos para verlo y caminar en Él. Oremos juntos al Señor. Padre Santo, te doy gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento que hemos visto, este tiempo, esta cantidad de lentes que nos muestras, que a través de ellos podemos ver, a través de estos principios bíblicos, podemos ver con claridad el camino y transitar uno y otro día a buen paso, seguro, Señor, de que tú estás de nuestro lado, ayudándonos y bendiciendo. Bendice a cada uno de mis hermanos, amigos y familiares, a todas aquellas personas que en cualquier tiempo, espacio y lugar han podido ver este video. Llénales de tu gracia, de tu poder, de tu espíritu, y llénales de tu aliento para caminar cada día confiados en ti. Si alguien en este día
no ha recibido a Jesucristo, levante su mano. Si todavía tú estás haciendo tu vida solo y no has puesto al Señor como tu ayudador, qué pena que estás perdiendo este hermoso privilegio. Levanta tu mano y di: Señor, ven a mi corazón. Repite conmigo: Padre Santo, quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Limpia todos mis pecados. Hazme tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, que Dios te bendiga. Si alguien en este día necesita aliento, sea animado. Si alguien necesita orientación, sea orientado. Si alguien necesita el toque del Espíritu Santo de sanidad y de liberación y de bendición, puedas en el día de hoy recibirlo en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde, y nos vemos, mi santo hermano, en el próximo tiempo de proclama de la palabra de Dios en este espacio de valores de la fe. Amén.